Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Leo. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Si aún no sabes cómo participar, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot. Atento, atenta a las notificaciones que te estaré contestando tu pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿ok? También te invito a entrar a mi sitio web, te vas a encontrar con un montón de descuentos, tremendos descuentos de aquí hasta finales de diciembre, nuevos servicios, nuevos productos también. Y si quieres hacer un tremendo regalo de Navidad, es una muy buena opción también, ¿ok? Muchas gracias por estar acá. Si es que esta lectura, Leo, no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Toma lo que resuena, el resto déjalo ir. También puede ser una lectura espejo, ¿ok? La energía entre ustedes dos, nuevas oportunidades, posiblemente nuevos comienzos o una oferta de estabilidad en esta conexión, ¿ok? Vamos a ver tu energía, Leo. Tenemos la carta de la templanza. Esto nos habla de sanación, estar en balance. La calma te ayuda bastante bien. Y miren, acá tenemos la carta de la templanza y abajo tenemos el 6 de bastos. Ambas cartas nos hablan de balance y reciprocidad en nuestra vida. Ahora, rey de espadas al reverso. Ojo con la impulsividad, Leo, o tener expectativas que sean un poco más difíciles, ¿ok? Vamos a mirar un poco más de qué se trata. Quizás esta puede ser la percepción que tú tienes acerca de tu persona especial. Puede ser una persona que tú sientas que es un poco cruel, hasta incluso puede ser un poco de manipulación algunas veces, ¿ok? También tenemos este 7 de bastos. Es como rendirse. Esto es rendirse o entregarse. Falta de confianza muchas veces, que me parece curioso para un Leo tener falta de confianza, pero puede haber alguna manipulación que te haga sentir no lo suficientemente bueno. Ojo, esa puede ser alguna creencia negativa que esté en nuestra vida, no necesariamente tiene que ver con nuestra persona especial, ¿ok? Porque sí hay balance, pero por sobre todas las cosas sí te piden mantener ese balance. También nos hablan un poco de guía divina, no aceptar menos de lo que te mereces a cambio de lo que entregas, ¿ok? Vamos a ver la energía de tu persona especial. Los enamorados al reverso nos habla de separación. Una separación muy difícil con la carta de la luna al reverso. Mira, es tu persona la que viene con la oferta de estabilidad, de amor, ¿no? Después de un proceso muy difícil, donde las emociones estuvieron muy malas para tu persona especial, muchos miedos e inseguridades también. Es como si ambos se entregaran a la relación de una forma u otra y esta persona se da cuenta de qué es lo que quiere y viene con esta nueva oportunidad, se acerca con un as de pentáculos. Pero vamos a mirar un poco más. Esta persona te percibe a ti como alguien muy auténtico, muy auténtica. Siente la guía divina en esta conexión, ¿no? Hay mucha guía divina, muchos ángeles en esta conexión, la carta de la estrella, los enamorados, también la templanza, ¿ok? Sin embargo, a ti te genera un poco de ansiedad esta conexión, ¿no? Pero está la posibilidad también de planear algo en conjunto, ¿ok? Es muy posible que venga esta persona con la intención de que puedan planear algo en conjunto para más adelante. Pero sí siento que ustedes han pasado por dificultades muy grandes que a ti te han causado bastante pesar. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué siente la persona de Leo por Leo? Tenemos la carta de la justicia. Muchas arcanas mayores para tu persona especial. Tú eres una persona que quiere atesorar sin duda, quiere balance. Nuevamente muchas cartas nos hablan de balance.
y también es de tomar muchas decisiones. ¿Ok? Esta es una persona que quiere tomar las mejores decisiones para ustedes y hacer las cosas bien. Quiere cuidarte, quiere mantenerte, pero al mismo tiempo sabe que hay alguna parte de sí mismo que no puede proveer de tanta estabilidad. ¿Ok? Vamos a mirar de qué se trata este 2 de bastos. La torre al reverso, reina de espadas y el 2 de copas. ¡Qué lindo! Sí, cualquier momento difícil que hayan pasado anteriormente se tiene que cortar con determinación. Las conversaciones aquí van a ser importantes, que puedan hablar, escucharse uno al otro, los puede llevar a la conexión recíproca y balanceada nuevamente. Creo que nunca había tenido tanta tendencia al balance, alguna lectura que he hecho, pero sin duda la comunicación va a ser importante. ¿Ok? Quizá nos queramos asegurar, Leo, de que esta persona viniendo a nosotros realmente tiene esas intenciones, pero yo veo que quiere poner un poco de su parte. Le cuesta, tiene como algunos conflictos internos, pero sí, definitivamente quiere hacer alguna oferta de estabilidad, ¿no? Quiere poner su esfuerzo también. Vamos a mirar un poco más la energía de tu persona especial. Me gustaría saber, guías espirituales, cuáles son los mensajes de la persona especial de Leo hacia Leo. Ok. Me perdí por un tiempo. Yo sé que lo eché a perder todo. Quiero decirte cómo me siento porque te amo. Ah, ahí viene, Leo. Bien, quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Pero antes de eso también, al final ya de la lectura, vamos a estar viendo si es que esta conexión es recomendable para ti. Nuevamente, sé que me porté como un idiota, pero por favor considéralo. No creo ser merecedor de tu amor. Muchas veces eso nos habla de mecanismos de autosabotaje. No estoy buscando una relación por el momento, no estoy interesado en una relación. Pero sueño despierto que estoy contigo. Desearía que fuese realidad. Tu amor es muy intenso para mí y no sé cómo lidiar con esto. Efectivamente va a querer una nueva oportunidad contigo, pero como nos las muestran en pentáculos, como el paje de pentáculos, esta conexión todavía tiene que madurar. No es una persona que va a llegar y te va a decir, Leo, ya, estamos ahora, quiero estar contigo, casémonos, tengamos hijos, qué sé yo, sino que va a querer comenzar de a poco. Bien, no va a querer tener una intencionalidad muy intensa porque no sabe cómo manejar la intensidad de la conexión o de las relaciones en sí. Entonces quizás esta es una persona con la que nos queremos mover lento también. ¿Ok? Vamos a ver un poco más. Mira, compromiso de todas formas, ¿no? Compromiso. Deja ir a tu ex, es que acá hay alguien que tiene que dejar ir a su ex, va a ser una parte importante de esto. Si es que esta carta no es para ti, déjala pasar. Pero claro, principalmente disfrutar de lo que tienen en el momento presente es lo que les puede llevar a mayor compromiso. Intentar no apresurar las cosas tampoco, ¿no? Quizá pasar un rato de vacaciones con esta persona. Dice, permite que tus amigos te ayuden también y mantente optimista acerca de tu vida amorosa. Yo siento que esto al final del día se ve bien. Si tu persona tiene miedos, inseguridades, algunos como especies de impedimentos, mecanismos de autosabotaje, pero sigue teniendo la esperanza de poder estar contigo. Y se va a comunicar contigo al respecto, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más necesitamos saber. Se me caen las cartas, ¿no? El final de un ciclo difícil comienza, Leo. Vamos a tomar un poco la carta de este 7 de bastos. Muchas veces dejar de resistir, soltar la energía, es lo que permite que la energía fluya y también que esta persona se conecte consigo misma y vuelva, ¿no? Y vuelva como a reconectar con nosotros. Te dicen, no permites que tu pasado te retenga. Viene un clímax, viene un final. Los clímax difíciles o
fuerte, nos dice un clímax fuerte, viene de principalmente tener conversaciones intensas, ¿ok? Pero un tema personal, ¿no? Llega a tener alguna especie de resolución. Te dicen aquí, Leo, sea audaz y toma el primer paso. Nuevamente la comunicación es clave. La comunicación posiblemente viene una conversación intensa y fuerte con esta persona acerca de ustedes, ¿ok? Acá hay mucha energía siento yo de querer balancear las cosas y hacer las cosas bien, a pesar de que quizá el contexto que tengan ustedes sea difícil. Disculpen, chicos o chicas. Se me cortó el video, llevaba como 10 minutos hablando sola, así que nada, voy a continuar en lo que estábamos. Les pido mil disculpas por el corte. Ya tiré un poco más de cartas, pero voy a devolverme a comunicarles lo que está pasando, ¿no? Te dice la comunicación es clave. La comunicación van a ser las bases de una conexión. Es importante que se mantenga así. Ahora, le preguntamos a los guías espirituales si es que la relación es conveniente para ti y nos indican, elige una nueva dirección porque no es el momento correcto, te invitan a esperar y en la espera viene el éxito. ¿Qué significan estas cartas? Elige una nueva forma de hacer las cosas. Sigue estando en balance, espera un poquitito, ¿no? Ahora no es el tiempo correcto, ahora mismo, ahora ya, porque quizá vamos a actuar con mucha impulsividad. Bien, elige una nueva dirección, una nueva forma de hacer las cosas. Vuelve a definir qué es lo que tú quieres para ti. Es importante tomarte un tiempo. Esta lectura te llama a mantener la calma. Mantén la calma, que todo se va sucediendo en tiempos divinos. Si es que tú esperas, va a venir el éxito a ti. Naturalmente, no lo tenemos que buscar. ¿Ok? Vamos a ver ahora... creo que había visto los signos, los voy a sacar de nuevo. Si es que ya lo hice antes de que se cortara el video, les pido mil disculpas, pero los vamos a sacar de nuevo, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los signos envueltos en esta lectura? Puede ser un Sagitario, Sagitario nuevamente, Sagitario, insiste, ¿no? Libra, Aries, Tauro. Recuerden que nos pueden estar hablando desde su signo lunar, su signo ascendente, ¿ok? O puede ser que no tenga ninguno de esos signos también, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia Leo. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia Leo? Seis de pentáculos al reverso, 5 de espadas, 5 de pentáculos, 10 de copas al reverso, 4 de pentáculos, caballero de pentáculos y rey de pentáculos. Ok, esta es una persona que quizá en este momento no puede proveerte de esa estabilidad que estamos buscando, ¿no? Tiene que trabajar en su herida del abandono y posiblemente quizá hay alguna separación, algún término, algún corte en su vida que tenga que hacer. Tiene muchos mecanismos de autosabotaje, sin embargo los logra soltar, porque cuando los logra soltar, mira, viene hacia ti como un caballero de pentáculos y luego con el rey de pentáculos, o sea, sí puede ofrecerte esa estabilidad. Pero miren, partimos la lectura con el paje de pentáculos para luego ir al paje de pentáculos y llegar al rey de pentáculos. Le toma tiempo madurar o evolucionar, ¿ok? A esta persona para poder ofrecerte esa estabilidad, ¿ok? Vamos a mirar ahora un poco de consejo para ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos para nuestros amigos y amigas de Leo? Sánate primero a ti mismo en la forma en la que das la mejor versión de ti mismo a las personas que amas. El caballero de pentáculos se mueve lento pero seguro. También por eso te dicen no es el tiempo correcto. ¿Ok? Por eso ocúpate en este espacio de sanarte a ti mismo, pero esta persona definitivamente vuelve hacia ti queriendo algo mucho más serio y más estable. Pero por mientras, más allá de quedarte esperando, cariño, trabaja en ti, decídete, conócete, ámate, adórate, sácate a pasear,
tenemos el árbol nos implica crecimiento. Este árbol en particular es un árbol que toca tanto la tierra como el cielo. Entonces te habla de la conexión terrenal con la conexión espiritual y que puedas tener nuevamente un balance entre ambos, ¿ok? Balance emocional también. Tenemos la carta de la abeja, esto significa determinación. Y también tenemos un hada o un ángel que significa protección, que estamos siendo cuidados y guiados en este proceso sin duda, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo para ti, Leo. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Por mientras te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Para eso solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video, contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot. Y ya vas a estar participando, atento, atenta a las notificaciones de YouTube, que al ganador o ganador le contesto en los mismos comentarios, ¿ok? Y también infinitas gracias por estar acá. Y también te invito a revisar mi sitio web, te vas a encontrar con muchos descuentos, muchas cosas muy buenas para ti. Así que muchas gracias por estar acá. Nos vemos pronto con nuevas lecturas, que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.